Hola, muy buenas a todas las personas que estáis aquí, que habéis elegido escuchar una vez más una de las entrevistas que hago a distintas personas que aportan siempre al mundo de la educación y de la familia algo interesante. Y hoy tengo con vosotros a un maestro de aula de 0 a 6 años. No me había tocado nunca entrevistar a una persona que trabaja con niños tan pequeñitos, así que creo que va a ser una experiencia muy positiva porque quiero presentaros a Ares González. Bienvenido. Quiero contar algo de ti Gracias. antes de darte la palabra, pero quiero que la audiencia que no te conoce y que hoy te van a conocer sepan que eres padre de 3 criaturas y eres maestro pues, de aula, y en la actualidad pues tenemos aquí un libro muy completo que acabas de sacar con Planeta, Educar sin GPS. Menudo título, de esto tenemos que hablar, va a ser una de las primeras preguntas que te voy a hacer, pero lo primero, darte la bienvenida, porque trabajas en aula, trabajas con familias, te dedicas también a la orientación familiar, ahí compartimos también, ¿no? Sí, Intereses, pasión, nos encanta lo que hacemos, somos enamorados de nuestro trabajo y no entendemos otra forma de vivir, ¿no? Que mezclar la vida y el trabajo, porque nos apasiona tanto lo que hacemos fuera de casa como dentro de casa, que seguimos conviviendo con infancia. Ares, sí. bienvenido. Muchísimas gracias, Leticia, un placer. Sí, y felicidades, enhorabuena por este regalo que nos haces, que bueno, Mm, pues yo lo acabo de recibir y voy a estar hincándole el diente mm, por capítulos, viendo un poco también toda la información que nos aportas, donde nos hablas. Voy a leer algunos de los capítulos que podéis encontrar en el libro. sí, Tu presencia determina su desarrollo. Me encanta la palabra presencia. Los cuidados se necesitan. Fabuloso. Dale alas para volar. Esto me encanta. El porqué de los límites, un tema muy interesante que a mí también me gusta mucho abordarlo, súper interesante, y permíteles ser. Y por último, bienestar en familia. Así que, Ares, ¿por dónde empezamos? ¿Qué nos quieres contar de ti, de tu trabajo? Háblanos algo de esa etapa de los 0 a los 6 años, ¿no? La importancia del apego seguro y de la crianza respetuosa, pero explícanos el porqué de educar sin GPS. Bueno, pues Educar sin GPS nació de las conversaciones con familias. O sea, realmente ha sido, o sea, aunque yo lo he tardado menos tiempo en escribirlo, en estructurarlo he tardado 6 años y en recopilar la información de estar hablando con familias y familias, que yo llevo 10 años en el colegio, pues hablando una y otra vez. ¿Y qué ocurre? Que los problemas que se dan con las familias son los mismos. Y entonces llegó un momento en el que empecé a recopilarlo todo y dije, vamos a ver, ¿cómo le doy forma a esto de una manera que la gente, que las familias lo puedan entender y le saquen todo el partido del mundo? Y empecé a buscar una fórmula que cuadrara bien. Entonces, ese ha sido pues un poco el índice que tú comentabas aquí al principio. Esos son los 6 temas que para mí son fundamentales, y muchas veces empezamos a mirar cualquier circunstancia que ocurre en casa, que ocurre con la familia, y empiezas a tirar del hilo un poco y llegas a estos 6 puntos: presencia, la alimentación, el sueño, los límites, la autonomía. Llegas a los mismos puntos, por lo cual la apuesta del libro es, oye, lo importante, lo que es realmente importante son estos 6 puntos. Trabájalos y luego disfruta todo lo que quieras disfrutar. Y también, ¿sabes? Por un lado tienes esta parte, y por otro lado también rompe un poco con esta crianza sufrida de estar un poco, pues que estás con los críos y dices, pero es que estamos aquí mal y estoy sufriendo y pasando mal. Y el libro cambia esta mirada para que disfrutes de la crianza, ¿no? Esto es como lo importante en este sentido. Sí, me resuena mucho lo que dices, porque yo es verdad que después de varios años también llegué a la conclusión de que siempre me hacían las mismas preguntas. ¿Qué es lo que tiene para que una persona de distintas partes de España o de otros países, ¿no?, pregunten siempre lo mismo? Pues que la maternidad, independientemente del lugar, de origen, cultura y demás, nos despierta las mismas emociones. Supongo que a ti también te ha tocado dar respuesta a estas inquietudes que parten, pues, de la frustración, del miedo, de la inseguridad, ¿no? Y a veces ponemos el foco en las criaturas, por eso hablas del cambio de mirada, ¿no? Aprender a mirar de otra manera. Sí, sí, y además hoy en día también hemos puesto, o sea, venimos como, dependiendo de dónde estemos, ¿no? Pero venimos como de una educación que ha sido como muy autoritaria, en la que esto era así porque era así, y en la que las emociones no tenían cabida, y hemos pasado, pum, nos hemos ido al otro lado, y ahí, dependiendo de quién, ¿eh? Y cómo, y dependiendo de cada familia, pero también se ha ido a otra parte en la que, bueno, ahora vale todo, hay que respetar a los niños sus procesos,
y ahí nos hemos perdido también como padres y madres, cuál es nuestro lugar, dejo de ser persona, y bueno, lo que hace el libro un poco es, bueno, darte las claves y reordenarlo un poco, ¿no? Porque si tú no estás bien, tus hijos no van a estar bien. Esto es un poco la clave. Claro, ¿y por qué educar sin GPS? Explícanos un poco el qué significa este título, porque claro, si tú lo explicas con detenimiento tiene muchísimo sentido, ¿no? Claro. Educar sin GPS, el GPS es lo que nos dice por dónde tenemos que ir. Y bueno, como no podemos tener en nuestra cabeza toda la información de las calles, pues está bien que un GPS a veces te diga, pero todos hemos tenido esta sensación de decir, oye, pero si mi intuición me dice por aquí, el GPS me mete por el otro lado, ¿no? Esto no funciona muy bien. Pues es que el viaje más importante de nuestra vida, que es la crianza de nuestros hijos y de nuestras hijas, no podemos dejárselo a un GPS. Y ya nos preguntamos, bueno, ¿y qué es el GPS? El GPS es, pues, esa información que lees en internet y que te dice cómo tienes que educar a tu hijo, y llegas y la maestra te dice cómo tienes que hacer también, y el pediatra te dice que tienes que hacer esto de otra manera, y tu madre llega y te dice que esto lo hacía de la otra, y tus amigas te dicen que de la otra. Y esto lo que ocurre, que es uno de los 3 grandes problemas que indico justo en la introducción, es tenemos tal confusión por tanta información por todos los sitios que no sabemos cómo ordenarlo. Entonces, el objetivo del libro ha sido ordenar esta información para que puedas distinguir qué es lo importante de lo secundario, ¿no? Yo pongo un ejemplo siempre que es muy, muy sencillo, ¿no? Ahora nos estamos volviendo locos para elegir la cama de nuestro hijo o de nuestra hija para que sea de altura baja, como dice Montessori, pero luego ya la buscamos en color pastel y que me haga juego con la cama. Y no, ya eso le hemos dedicado 3 horas entre que investigamos lo uno, lo otro y lo demás allá. Pero no dedicamos 3 horas a reflexionar sobre el hábito del sueño en nuestro hijo o nuestra hija, que es infinitamente más importante que la cama, porque la cama al final es un colchón donde va a dormir y que esté bien, podemos elegir en qué formato, pero es un elemento que es mucho menos importante que el hábito. Y trabajando el hábito del sueño, luego cambia toda la dinámica familiar, mientras que combinando la cama, pues nos queda la casa bonita, que también está bien. Claro, lo que pasa es que ahí estás planteando dos situaciones donde en una mis emociones no se Mm, tocan, porque si puedo elegir mm, una cama, en todo caso me va a dar mucho gusto, voy a estar pensando que combine los colores, claro. pero en la otra, en lo que tiene que ver con el hábito de sueño, mis emociones sí entran en crisis, ¿no? Entonces, claro, busco información fuera porque dentro no tengo muy claro de encontrar realmente el criterio, ¿no? Lo que Mm. comentábamos antes de la entrevista, ¿no? Que muchas veces la maternidad ponemos el foco fuera, ¿no? A ver si fuera encuentro la respuesta que necesito dentro, ¿no? Sí, Por falta de sí. seguridad en uno mismo también. Sí, y también por eso, o sea, por ejemplo, hemos hablado del sueño, el sueño es uno de los temas más complicados de la crianza, sin ninguna duda, vamos, y de todo lo que yo he escrito, para mí ha sido la parte más, o sea, la que era más compleja de hacerla fácil, ¿no? De escribirla y que se entendiera, ¿no? En este sentido, el sueño como tal. Y bueno, entonces el objetivo ha sido también que de todo esto que vamos a hablar en el libro, pues es de la presencia, que habla del vínculo, que habla del apego, de la alimentación, del sueño, ha sido que dar la información a las familias y proponerles ejercicios para que tomen las decisiones que consideren con respecto a sus hijos y a sus hijas. ¿No? Yo te digo cómo lo hago yo en algunos de los casos, si te sirve como orientación, pero el objetivo no es que hagas lo que yo hago, porque lo que funciona en mi familia no sirve en tu familia. Y esto es algo que he comprobado en las tutorías a lo largo de los años, porque yo le decía a las familias lo que a mí me funcionaba. Y entonces, a unas sí les funcionaba y a otras no. A las que les funcionaba eran las que eran más parecidas a mi perfil. Y con el tiempo me di cuenta que el objetivo no era ese, sino que yo tenía que entrar dentro de su familia y acompañarles desde ahí. O darles las herramientas y los ejercicios para que lo hicieran por sí mismos, ¿no? Claro, es verdad que hay unos criterios comunes, que además esto lo hemos tenido que aprender porque hace unos cuantos años te regalaban el libro para un método para que los niños durmiesen, te lo regalaban pues con la cesta de los productos Sí, de sí. bebé en la farmacia y entonces pues bueno, pues recibías un método para que tu hijo durmiese Y y sigue estabas siendo bestseller, encantado. ¿eh? Sigue siendo bestseller. Yo pensaba Vamos, que cada vez había métete en las más. listas y está entre los 50 primeros. Pues entonces, no hemos avanzado mucho en los últimos 10 años. En fin, la cuestión es que, claro, si a ti te están regalando un método que te está prometiendo que tu hijo va a dormir y tú también, entonces dices, bueno, pues sin ningún criterio, ¿no? Voy a llevar a cabo este método, ¿no? Pero la propuesta que tú haces es, vamos a analizar toda esa información y realmente toma decisiones que a tu hijo le van a convenir, ¿no? Porque su salud emocional está en juego, ¿no? Sí, 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 Una así es. invitación a la reflexión. A ver, y de forma inconsciente te vas metiendo en el libro
y en el que yo te voy contando casos reales míos con mis hijos, y porque claro, aquí yo tengo dos sombreros, ¿no? En el libro voy haciendo como dos sombreros. Por un lado voy contando como profesional de la infancia y de la familia, y por otro lado como padre. Entonces yo como padre cometo los mismos errores que todos los padres porque soy persona como todas las personas, ¿no? Este es el primer, este es el tercer error que hablo, es como combatir el síndrome de la madre perfecta, ¿no? Que llevamos durante tantísimos años con un peso de hacerlo todo bien, y nuestros hijos no nos quieren perfectos y perfectas, nos quieren imperfectos con cómo somos, ni más ni menos, ¿no? Entonces, bueno, yo me equivoco y como todo el mundo, entonces vas leyendo un poco toda esa parte y a la vez pues te invita a reflexionar, porque al final no nos reflexionamos en nuestra familia, y esto ocurre porque vivimos a una velocidad tan rápida: trabajo, casa, colegios extraescolares, reuniones, casa, fin de semana, salgo, no sé cuántas. O sea, todo va tan rápido que no nos paramos un minuto a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Y cuándo nos paramos? Que esto lo sabrás tú muy bien. Nos paramos cuando ya tenemos el problema encima de la mesa. Pero si antes nos hubiéramos parado 5 minutos, hubiéramos visto por dónde iba el asunto y podríamos haber reajustado, y para que no tener un problema y entonces actuar cuando ya tienes un problema realmente que ya cuesta más solucionarlo. Entonces, bueno, el libro va haciendo ese recorrido contigo. Qué bueno, Alex. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero igual cuando yo estoy con padres y cuento alguna experiencia personal donde también se ve que, pues, que me ha costado resolverla y que he estado ahí también trabajando un tema, ¿no? Las familias agradecen el ver que yo también pues tengo dificultad y que me hago preguntas, ¿no? Y una piensa, ¿no? Pero ¿qué os creéis? Que tener la información no significa Claro. más que lo tienes más difícil, porque cuando te equivocas eres muy consciente que te estás equivocando y ahora tienes que llevar a cabo esas pautas que tú das y en las que tú realmente crees, pero eso no quiere decir que sea fácil, ¿no? Entonces es verdad que cuando nos ven en nuestro rol de madres o en tu caso de padre, ¿no? Imperfectos, ¿no? Que tenemos la información y tenemos que hacer el mismo esfuerzo, ¿no? En llevarlo a cabo, pues eso también tranquiliza mucho a las familias, ¿no? Con lo cual entiendo que este libro, donde pones también ejemplos, donde te muestras también, no como profesional, sino también como padre, ¿no? Padre que se esfuerza, que trabaja, pues esto también aportará a las familias mucha tranquilidad, ¿no? O sea, si tú te equivocas, entonces yo tengo licencia para equivocarme, ¿no? Bueno, es que la clave es esta. O sea, si salimos del síndrome de la madre perfecta, ¿cómo salimos de ahí? Salimos reconociendo que nos vamos a equivocar. Y es decir, bueno, pues nos equivocamos y entonces los niños que paguen todas las culpas. Esta no es la idea. La idea es, bueno, nos vamos a equivocar, no te juzgues porque te vas a equivocar, y hay que seguir aprendiendo por el camino, porque lo que ocurre con los críos es que al final nos ponen un espejo delante y nos dicen, oye, tú eres así. Y tú dices, ah, sí, soy así. Pues no había caído que era así. Hasta que llega un día, ¿no? Pongo este ejemplo así, pero de mi hijo me dice, oye, ¿me puedes escuchar? Te he dicho ya 3 veces que me escucharas y tú estás en tu historia, entonces te das cuenta que no escuchas, pero de repente te das cuenta que las reuniones a lo mejor con otras personas adultas tampoco escuchabas, pero nadie te lo dice, porque la gente no te lo dice, pero tus hijos sí te lo dicen. Pues me gusta mucho, me recuerda a una historia que leí una vez donde un niño le pregunta a su padre que era psicólogo, oye papá, ¿cuánto cuesta tu consulta? ¿No? Y le dice, imagínate, ¿no? Pues 20 pesos, ¿no? Entonces va su Ya veo hucha, por dónde va. coge 20 pesos, ¿no? Y le dice, toma papá, con esos 20 pesos, ¿no? Puedo estar una hora contigo, ¿no? Se te queda la cara Pues así es. de wow, o sea, el espejo, ¿no? Ares, cuéntanos algo Mm. de las experiencias que tú has tenido, ¿no? Trabajando con familias donde quizás, pues, o bien porque has aportado una experiencia, has hecho una sugerencia, ¿no? Y eso ha facilitado que alguien cambie, ¿no? La mirada, ¿no? Alguna experiencia que hayas tenido, ¿no? Donde esa Mm. persona te ha reconocido, pues mira, me dijiste tal cosa, entendí esto y esto ha sucedido en mi casa, ¿no? Bueno, pues así, ahora que así de recordar, pero el otro día estaba recogiendo a mi hijo en el cole, que es mi cole, o sea, quiero decir, y con un compa, estaba hablando con un padre que se estaba leyendo el libro, y dice, es que cuando contaste la historia de los macarrones, que tampoco la voy a contar así porque en el libro es como que está ahí y tal, la historia de los macarrones, dice, es que dije, si este hombre, con todo lo que sabe, le pasa esto, dice, yo, bueno, pues ya está, ¿sabes? Hay que asumir que esto es así, ¿no? Como que, bueno, y dice, es que el libro me está viniendo muy bien porque me está ayudando a subir la autoestima y decir, oye, mira, lo estás haciendo lo mejor que sabes, vas a cometer los errores, el camino más o menos es, o sea, tienes que reconocer estas necesidades para que tu hijo esté bien y a por ello, ¿no? Y esto para mí es como, bueno, pues ya hemos conseguido que por lo menos una familia esté disfrutando de su hijo o de su hija, porque luego hay un punto que no se habla en el libro. Hay cosas que siempre se hablan, cosas de la crianza, que son sueño, alimentación, límites, autonomía, siempre. Pero se deja de lado algunos que son fundamentales, como el bienestar familiar. Por eso hay un capítulo entero al bienestar familiar. Entonces, si
tenemos esta mirada de no ser perfectos, al final estamos disfrutando en casa. Y yo recuerdo una amiga que me dijo en un momento dado, oye, Ares, ¿tú te sientas en algún momento a ver cómo tus hijos juegan? Y esto es un shock, porque la mayoría de padres y madres no lo hacemos nunca. Estamos haciendo 200 tareas que hay que hacer en casa, que hay que hacerlas efectivamente, pero no dedicamos un momento a estar ahí sentados y entonces de repente un día te sientas y ves que tu hijo se te sube encima y tú estás ahí tranquilamente acariciándolo y el otro y se va a jugar otro rato y luego vuelve. Y estás disponible con una presencia que no tienes. Y es un ejercicio tan absurdo, pero tan fácil y sencillo, que cambia mucho la dinámica interna de casa. Me ha gustado mucho, ¿eh? Pero además te he estado imaginando, Sí, claro. me he imaginado el salón de tu casa, tus hijos jugando ahí con piezas, sentándote en el Mm, sofá. O sea, realmente es ternura lo que eso mm, transmite, ¿no? Es disponibilidad, es ternura, es sensibilidad. ¿Y qué relación tan directa hay entre ser padres, madres sensibles con el desarrollo del apego seguro? Esto te habrá tocado seguro sí. trabajarlo muchísimo para el libro, ¿no? Ya en tu trabajo y habrás Mm, investigado, porque ya hemos hablado de que tienes una sí. biblioteca en casa muy potente, ¿no? Que has tenido que crearte, ¿no? Porque al final, cuando alguien se anima a escribir un libro, tiene que investigar, tiene que leer a otros, tiene que documentarse, ¿no? Ese es el previo a un libro, ¿no? Sí. Es un proceso diferente, porque cuando no estoy escribiendo, estoy como disfrutando, pues me cojo este libro y me lo leo, y digo, anda, pues está, qué guay, pues me lo leo, y no sé qué, tal. Y me cojo mis notas y está, pero cuando estás escribiendo es como necesito información de todo, y entonces tienes 20 libros encima de la mesa. Bueno, de hecho, en mi Instagram tengo una foto de cuando acabé el libro y hay como una torre de libros detrás de mi ordenador, de cojo de este, miro de este otro, hago no sé qué, hago no sé cuántos, ¿no? O sea, como que sí. Y volviendo al tema del apego seguro, bueno, yo tengo la firme creencia de que la mayoría de los apegos son seguros y que en algunos momentos no estamos o no respondemos de la manera que nos corresponde o no lo hacemos. Y eso es la parte como que hay que trabajar, ¿no? Y para mí ahí es donde entra, porque yo podía haber puesto en el primer capítulo, que es el que trabaja un poco el de la relación con el niño o con la niña, podría haberle puesto el vínculo, ¿no? El vínculo determina su desarrollo, o podría haber puesto el apego determina su desarrollo, que el apego ahora está súper en boga, ¿no? O sea, es como está, sale por todo lado, pero quise poner la presencia por algo en concreto, porque sin presencia no hay apego, sin presencia el vínculo se resiente. Y lo que realmente esta sociedad nos ocurre es que la presencia con nuestros hijos a veces se ve un poco diluida. Y esto no es que yo me lo haya inventado, es que de repente, haciendo lo que tú haces con las familias, asesorándolas y escuchando, y entonces empiezas a analizar y dices, pues los límites están más o menos dentro de un marco, oye, que tampoco habría que tal, autonomía, sueño, alimentación, en casa hay un ambiente que sí, el niño se puede expresar más o menos, y de repente ya dices, oye, ¿y cómo estáis? ¿Pasáis tiempo en casa? ¿Pasáis tiempo juntos? ¿Cómo es el tiempo que pasáis y tal? Dice, tenemos un montón de trabajo, no llegamos, yo llego tal, toco pared, el otro está. Y ahí es cuando dices, oh, ojo, ojo, que es un tema de presencia. Y entonces, de broma, ¿no? Como al final de la tutoría decía, bueno, os receto curas de presencia, ¿no? Y entonces estaba ahí, les ponía, hay que hacer una cura de presencia. Y esto lo pongo en el libro, hay familias, hay niños, o sea, amigos míos que dicen, oye, que tiene el típico niño o con dificultades y que tiene muchas dificultades, rabietas y así. Y con la pandemia, como han estado mucho más presentes, se ha reducido una barbaridad. Por lo cual, la presencia ahora mismo es un tema muy complejo y muy necesario en el que tenemos que ir, o sea, realmente estamos siempre con muy poco tiempo, pero hay que hacer un esfuerzo, porque sí, o sea, el tiempo hay, lo que pasa es que tenemos que ver a qué se lo dedicamos y cómo se lo dedicamos, ¿no? Y pongo diferentes ejercicios también en el libro como para sacar tiempo o para poder estar más tiempo con tus hijos y con tus hijas, ¿no? Qué bueno eres. Igual te ha tocado a ti hablar de ese tema también, pero bueno, yo he observado, ¿no? Que como sobre todo las mujeres hemos crecido con mensajes dirigidos a los cuidados, a la atención, Sí, a la limpieza, a la higiene, el orden y demás, pues no hay lugar para jugar. Entonces, una vez que has entrado en ese rol de responsabilidad, pues como que lo de jugar se quedó atrás, ¿no? Entonces, cuando tus hijos están jugando, pues solamente si haces una toma de conciencia y analizas la situación, se te ocurre a lo mejor ponerte a jugar, pero no te cuesta mucho conectar con el niño porque tú te has desconectado de las emociones que generan el juego, porque no te lo puedes permitir, porque mientras juegas estás perdiendo el tiempo, claro. ¿no? Entonces, como ese permiso para
equivocarte, como decíamos antes, y también permiso para tener las cosas patas arriba, si eso supone pasar el tiempo que hubieras invertido en limpiar, ¿no? Pasarlo a conectar. O sea, que también esa presencia de la que hablas o sea, es curas de presencia, ¿no? Genial, pero permítete, ¿no? Hacer esa cura de Sí, presencia porque supone dejar otras cosas, ¿no? claro, porque cuando hablo de presencia, y esto hablo en dos variables. Una que es la temporal, que es el tiempo que pasamos con nuestros hijos, nuestras hijas, que tiene que ser de calidad, pero ojo, que también tiene que ser en continuidad, o sea, que tiene que permanecer, o sea, necesito unas figuras estables, ¿vale? Pero no solo hablo, y la presencia, que es en cuanto a la relación, que es un poco lo que estabas hablando, ¿no? De, tenemos oportunidades cada día para conectar con nuestros hijos. Si las vamos desperdiciando, y ahora que me preguntan mucho sobre adolescencia, cuando llegan a la adolescencia y queremos conectar con nuestros hijos o con nuestras hijas, va a ser muy, muy, muy complicado. Entonces esto empieza ahora cuando les observamos. En el libro propongo otro ejercicio que es parecido a este que te decía, sentarte en el sofá, que es sentarse a su lado. Te sientas y observas. Y no interfieras en el juego, sino observa y entra en el juego. Y también hay una parte que es, hay que jugar si te apetece jugar. Porque un niño o una niña que juega con alguien que no le apetece jugar, a eso por ahí no vamos a ningún lado. Entonces te tiene que apetecer jugar. Entonces si estás cansado, si tienes que hacer... O sea, ¿y qué ocurre? Como con los críos, igual que en el colegio, el tiempo podría ser infinito y aún así faltarían cosas por hacer, hay que decidir qué quieres hacer y qué no quieres hacer. Que esa es la dificultad, porque dices, bueno, pues no pasa nada si el cesto de la ropa me sube un poco, ¿vale? Pero hemos estado jugando, porque esto nos llena de alegría, nos hace sentir mejor, los niños y las niñas están más tranquilas, tú también. Has disfrutado un poco, que no es el llegar a casa, baño, cenas, lavadoras, no sé qué, me acuesto con los niños, 3 horas para dormirlos. O sea, que es muy agotador en ese sentido. Sí, Y hay por que eso digo elegir. que darte permiso, ¿no? Para ver ese cesto que va subiendo y decir, bueno, esto no va a ser para hoy, ¿no? Esto va a ser para mañana. Entiendo que esto que planteas, que lo veo súper interesante, ¿no? No es para todo el mundo, porque, claro, hay personas que para permitirse jugar con sus hijos, dejar otras cosas, ¿no? Y poder conectar con ellos, pues también tienen que sanar heridas, tienen que Claro. replantearse su infancia, entonces entiendo que también esto de alguna manera lo habrás abordado, ¿no? Es decir, esos padres que viven Sí, desconectados de sí mismos y que por mucho que les des la receta de haz esto, ¿no? Les resulta muy difícil, ¿no? ¿Cómo se conecta con un hijo? ¿Cómo me pongo a jugar con él, ¿no? claro, pero lo que tú hablas es del el proceso interno, ¿no? De la responsabilidad que te han puesto, de tu propia autoexigencia, y que es un trabajo personal. Y hay que ver ahí, dentro de ese trabajo personal, cada uno si quiere tomarlo, porque eso es una gran dificultad. Yo puedo invitarte o no hacerlo. Yo te muestro que yo como padre, y esto lo hago mucho siempre que en redes, en cuanto que hay lluvia, mi familia sale, todas, con botas de agua y petos arriba a mojarse. Y yo también me lo pongo como deberes, porque estoy tan metido en el, tengo que hacer esto del trabajo y esto otro, y además yo cuando hablo me pongo así como serio, me tengo que obligar a sonreír y eso que estoy todo el día en contacto con los niños y con las niñas, ¿no? Pero como tienes que hacer las cosas así y tal, y no sé cuánto. Entonces te obliga a salir, ¿no? O como hoy, que hoy vengo de la casa de campo, que todos los jueves salgo a la casa de campo, que aquí en Madrid, y pues hoy nos hemos ido con botas y petos y todos los niños han pisado charcos, hemos pasado pisando un río por medio del río y nos lo hemos pasado pipa, y entonces hay que hacer este trabajo de conectar con tu niño, con tu niña interior, y es verdad que eso puede reabrir en algunos casos heridas, pero también te digo, porque acompaño a profesores de este estilo, que es abrirlo y, y ponerte a jugar y empiezas a reacomodar toda esa información, porque por otro lado es que quieras o no quieras hacerlo, los niños no lo hacen, porque vuelves a mirar la vida a través de sus ojos. Y entonces vuelves a mirar tu vida, lo que has vivido a través de sus ojos. Y dices, oh, pues mis padres no me dieron esto, o mis padres no me dieron lo otro, o así no fue. Y nos pasamos la vida como mirando lo que no nos dieron y lo que ya tenemos ahora es mucho más. Entonces hay que hacer como ese trabajo de decir, bueno, vosotros lo hicisteis como bien, como supisteis, yo agradezco lo que me pudisteis dar, reconfiguro y actualizo a la vida que me corresponde ahora y ahora yo disfruto con mis hijos, ¿no? Y esto normalmente pasa con los abuelos en vida, por lo cual hay que hacer todo este proceso como se puede y buenamente se puede, que no siempre es fácil. Qué bueno, Ares. Como maestro de infantil de 0 a 6 años, yo me imagino que te habrá tocado mucho convivir con los mordiscos, con los empujones.
Y eso es algo que preocupa mucho a los padres cuando hay una agresión de este tipo, o Mm, sea, que es directamente convocado, ¿no? Y que se hace daño, ¿no? Em, Desde tu perspectiva o desde esa mm, mirada, ¿no?, que tenemos hacia la infancia, ¿cómo crees que habría que abordar esta situación? Porque generalmente se regaña a un niño cuando muerde, mm. como si con esa explicación dura él fuera a entender, ¿no?, que lo que ha hecho pues, no está bien. Pero claro, hay un proceso, ¿no? Quizás puedes explicar esto porque yo creo que puede venir muy bien, Sí. ¿no? De hecho, en el libro tengo como, hablo de los tres cerebros, que es la teoría que se ha hablado por antonomasia, ¿no? Pero no solo hago eso, porque la teoría ya la sabemos un poco, ¿no? Que para quien no la sepa, pues un poco el cerebro racional, el cerebro límbico, que es el emocional, y el cerebro reptiliano, que es como el del cerebelo, que es el que es como más instintivo, ¿no? O sea, como que tenemos, por decirlo así, instintos, emociones y razón y cabeza, así como súper simplificado. Y no solo hablo de ello, sino que hago como un mapa, que le llamo el mapa de los tres cerebros, en el que te digo, ojo, atiende sus necesidades básicas. ¿Las has atendido? Sí, pues entonces vete a lo emocional. ¿Has atendido lo emocional? Entonces sí, vete a lo racional. ¿Por qué es esto? Porque cuando nacen, durante el primer año, están en esa parte instintiva. Entonces, cuando un niño muerde, muerde desde el instinto, no muerde desde la cabeza ni desde la emoción. Y luego ya entran las emociones en juego, ¿no? O sea, no digo que no exista ni cabeza ni emoción ni desde el principio, sino que se va desarrollando evolutivamente y tiene más presencia en unos momentos y en otros. En los niños y niñas pequeñas, lo que tiene más presencia, esto es una frase de Álvaro Bilbao, que justo está citada en el libro, es el cerebro límbico y el cerebro emocional. ¿Vale? Dicho esto, un mordisco, y esto es una frase que no me acuerdo de quién es el autor, pero que siempre me ha encantado, un mordisco es un beso que no aprendió educación. Y ahí es donde nos corresponde, como personas adultas que estamos al lado, a acompañar a ese niño o a esa niña y decirle, morder no, pero le puedes dar un beso. Y entonces lo que haces es esa pulsión interna, ese instinto que tiene de darle un beso, de incorporar al otro, porque dar un mordisco es incorporar al otro porque lo quiero para mí. Entonces, darle un beso y ahí lo que hacemos es, poco a poco, transformar esa pulsión en algo que está más regulado socialmente porque no es ni seguro, o sea, que no es seguro que den mordiscos a los demás niños, ¿no? Y lo mismo pasa con los empujones y lo mismo pasa con el pegar, ¿no? Lo que están queriendo es expresar algo y lo que hay que dar esas herramientas, primero hay que observar para ver por qué lo hace, ¿no? Como padres o como madres, incluso como educadores, que esto pasa en las escuelas infantiles, y a partir de ahí acompañarlo para que coja herramientas. Pero es que esto pasa con 0, pasa con 1, pasa con 3, pasa con 7 y debería pasar con 18 también. Claro. O con 15, que están en un momento en el que se han equivocado y es decir, oye, esto es lo que te ha salido a ti y ahora, bien, pero esto ya tienen todo el pack completo, ¿no? De cerebro en ese sentido desarrollado. Y entonces, ahora, ¿qué soluciones vamos a proponer? Sin embargo, como hemos aprendido en una cultura que es, si lo haces mal, te castigo, te pego, entonces no somos capaces de ver que hay otra alternativa a esto. Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué pasa cuando castigas o pegas? Cuando castigas o pegas, lo que ocurre es que tus hijos o tus hijas se van a esconder para hacer lo mismo. Te van Claro. a mentir, van a estar resentidos. Entonces, eso que no, o sea, vamos a ponerlo así como en sencillo, ¿no? Tú tienes así como el niño hace una cosa y tiene esta necesidad. Y tú le dices, no, esta necesidad no. Y la sacas. Y te piensas que ya está. Y no, lo que hace es salir por otro lado. Claro. Y ojo, este lado es mucho peor, porque ya se mete a desarrollo interno, a la autoestima, a la autoimagen, a qué cosas puedo hacer que no, a la rebeldía, hay muchísimas cosas. ¿Qué ocurre? Ahora, muy bien, sale esta necesidad. El niño o la niña se equivoca. Si en vez de hacer así, le decimos, ¿tienes esto? ¿Lo has visto que tienes esto? Vale, y esto que por convivencia o por seguridad no puede ser, porque los límites es esto, por seguridad o por convivencia, no puede ser. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Esto cuando son mayores y cuando son pequeños, pues nos corresponde a nosotros acompañarles en ese proceso Vamos. para hacerlo seguro, ¿no? No sé si me he explicado, pero Sí, vamos. no, bueno, yo te entiendo perfectamente y bueno, yo creo que estas explicaciones vienen muy bien porque realmente estas entrevistas no sabemos quién las está escuchando, cómo es, bueno, su estructura Claro, familiar, las edades que tienen, pero yo sé que una parte de la entrevista le encaja a uno y la otra parte le encaja al otro, ¿no? claro. De esto se trata, ¿no? Como los libros, que a veces un capítulo pues Sí. conecta contigo y el otro pues todavía no ha llegado tu momento. Ares, no sé si tú has podido observar, pero hay veces que los padres y las madres queremos como herramientas o creemos que porque no tenemos herramientas no sabemos educar, ¿no? Pero claro, una cosa es tener una caja de herramientas y otra cosa es saber para
cada herramienta para qué se usa, ¿no? Entonces, hay veces que sí, pues tenemos la herramienta, pero le damos un mal uso. Entonces decimos, no, es que no funciona, ¿no? Claro, no funciona, no es la herramienta lo que no funciona, sino el cómo la estamos utilizando, ¿no? Entonces aquí quizás sí falta más reflexión, no tanto pautas concretas o haz esto o haz aquello, ¿no? Como si todos los hijos fueran iguales, como si todas las circunstancias fueran iguales y luego también cómo utilizamos, ¿no? Esos recursos, ¿no? Entonces, no sé si a ti te pasa, ¿no? Que los padres te agradecen que les des herramientas, ¿no? O casi te están pidiendo herramientas, ¿no? Como si ahí estuviera la clave, ¿no? Bueno, el imaginario de todos los padres y madres lo que está es, dame algo que se resuelva esto y se acabe el problema. Bueno, esto no pasa nunca, y menos en educación, ¿no? Yo digo que educar es como invertir, en el sentido que es una inversión a largo plazo, educar es una inversión a largo plazo, entonces tienes que ir poco a poco. Y para mí, la clave o la herramienta que te doy siempre es una que es la que no te gusta que te dé, que es la continuidad. Porque dices, pruebo una técnica, o pruebo, he leído, visto no sé qué y tal, entonces lo hago con mi hijo y no sé qué. Y entonces lo haces 3 días, y a los 5 días ya se te olvida, y a la semana dices, oh, he vuelto otra vez. Y dices, bueno, es que necesitas continuidad. O te pongo el ejemplo de este año de un niño o una niña, de una niña de mi clase, en el que, bueno, pues les cuesta los límites, entonces ahí hay dificultades. Y bueno, no es que no les cueste, es que hasta ahora han ido haciendo como han podido y no se habían planteado que necesitan un marco claro, ¿no? Hasta que llego yo como profesional y os digo, oye, esto lo podéis hacer como queráis, pero necesitan un marco claro. Las normas las que vosotras queráis, pero el marco debe ser claro, ¿no? Entonces, pensaban que estaba claro, pero en cuanto que yo empiezo a coger algunos puntos, dicen, pues igual no, que esto a veces es para lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Para hacer espejo a la familia y decirle, oye, pues por aquí, por allá. Entonces, empiezas a aplicarlo y queremos que esto ocurra ya. Y entonces nos empieza a venir el agobio al cabo del mes y dices, pues es que yo estoy haciendo todo y yo veo que no hay manera y esto es que esto no cambia. Y le digo, tranquila, tranquilo, estáis por el buen camino. Estáis aplicando un marco claro, está funcionando, ya ha habido mejoras, lo que pasa es que el día a día a veces nos sobrepasa, como a todas las familias. Y entonces, al cabo de 2 meses, ves como sí que esos cambios se han producido y la familia está mucho mejor y entonces ahora, en vez de trabajar lo grande, estás trabajando cosas más pequeñas, ¿no? Claro. En el sentido, ¿no? Porque lo grande era como el marco general y ahora lo estás trabajando en algún momento concreto que pasa alguna cosa específica. Entonces, la continuidad, que la subestimamos, en realidad es lo que más necesitan los niños y las niñas. Si es que tú vas a cualquier escuela y ¿qué tienen? Rutinas. Todas las escuelas, rutinas. ¿Pero por qué? ¿Porque les gusta hacer rutinas a las escuelas? No, porque es lo que los niños y las niñas necesitan. Ah, que tú como adulto no lo necesitas. Ah, perfecto. Pero esto es un equilibrio. Y lo que ocurre es que si los niños y las niñas no tienen esas rutinas, no están bien. Y si no están bien, tú no vas a estar bien, te lo aseguro. Entonces tienes que, hay una parte de tu vida al principio de la crianza en la que tienes que invertir en ese cambio de hábitos y de rutinas para que los niños y las niñas también, yo cuando en el libro pongo pues que mi hijo pequeño se acuesta a las 7:30, la gente dice, uy, esto qué loco, a las 7:30 se acuesta, crío. Digo, bueno, tú en tu casa lo como tú quieras. Pero es que el mediano, a las 7:30, cuando era a las 7:30, hacía así, o sea, no miraba el reloj, porque no tenía reloj, pero su reloj interno decía, a dormir, y se iba a dormir, o sea, lo tenía clarísimo meridiano. Este pequeño no tiene tan claro, pero se iba a dormir a las 7:30. Y ahora que ha crecido un poco más, se acuesta un poco más tarde, pero... Y esto requiere pues, que si se acuesta a las 7:30, pues que yo tengo que salir del parque a las 6:30. Porque si no salgo a las 6:30, pues no me da tiempo a hacer cenas, baños, duchas y contar el cuento y estar con mis hijos un poco antes. Y esto es algo que genera muchas dificultades con la gestión del tiempo y que también lo abordo porque aquí normalmente con la gestión del tiempo hay quien lo gestiona muy bien y hay gente que le cuesta una barbaridad porque, bueno, pues cada uno venimos con unas cosas y a uno les cuesta más y a otras menos. Qué bueno, me encanta. Sí, esa agenda, ¿no? Que llevamos a veces los Mm, padres y que hay agendas muy, muy apretadas, también porque las llenamos de actividades extraescolares, ¿no? Y sí, claro, si tienes 3 hijos, cada uno con su agenda y tú con la tuya, encajar todo, pues genera mucho, mucho estrés, ¿no? Y ese también es un tema que a un veces máster. los docentes también sufren de estrés, las familias sufren de estrés, la pandemia ha hecho que todo el mundo Mm, esté pues con menos paciencia, ¿no? Estamos más exigentes, ¿no? Nos molesta todo mucho más, hay que mm, hacer un esfuerzo, ¿no? Yo fíjate que estoy entrenando la paciencia con las personas que me llaman por teléfono para ofrecerme, ahora que te llama mucha gente para ofrecerte productos, que si cambia de compañía telefónica, y estoy haciendo pues un trabajo personal para trabajar la paciencia, ¿no? Y no colgar el teléfono,
¿no? Porque detrás de esa llamada hay una persona que está trabajando, ¿no? Entonces me cuesta lo mío porque a veces no es suficiente con decir no tengo interés, ¿no? Hay que estar Pues son insistentes, además. son insistentes. Pues sí, esa continuidad de la que tú hablas es la constancia, ¿no? Es si has tomado una decisión y la decisión es clara, ¿no? Es firme y tiene un criterio de salud, de protección, pues mantenerla en el tiempo, ¿no? Que es la forma de proteger a nuestros hijos. Sí. Es verdad que la crianza, igual es que a veces chocamos con la idea que nos habíamos hecho, con lo que nos parecía que podía ser, entonces es como, esto que estoy viviendo no es lo que yo me había imaginado, ¿no? No es lo que a mí me habían contado. Entonces, ¿qué es esto que estoy viviendo? Pues esta es tu realidad, ¿no? Puede ser mejorable y para que mejore también hay que hacer inversión de tiempo en formación, en desarrollo personal, ¿no? En lectura. Sí. Entonces, yo voy a recordar que tu libro, Ares, es Educar sin GPS, lo voy a volver a mostrar aquí. Yo lo voy a estar leyendo porque me gusta nutrirme de lo que otras personas, otros profesionales compartís. Creo que cada vez que alguien escribe un libro, pues ya tiene una cosa menos para hacer, ¿no? Porque es escribir un libro, ¿no? Plantar un árbol, ¿no? ¿Y qué otra es la tercera cosa que hay que hacer antes de tener un hijo? Tener hijos, escribir un libro y plantar un árbol. Pues tú creo que has hecho 2, si no has plantado el árbol, te falta. Este año también me ha tocado plantar un ¿Sí? árbol, ¿Te ha porque, tocado? bueno, no lo he plantado yo como tal, pero justo en el libro lo pongo, en la parte de la presencia hablo de las pantallas y entonces yo tengo una aplicación que me bloquea, o sea, porque yo, como mucha gente, pues estamos todo el día pendiente pegados al móvil y entonces cuando estoy con mis hijos quiero estar con mis hijos y no tal, y cuando me descuido pues estás mirando pues el tercer reel en Instagram que estás ahí liado y dices, pero ¿para qué estoy mirando yo esto en vez de estar disfrutando a mis hijos? Que esto está diseñado para eso, pero bueno, somos personas y nos equivocamos. Entonces tengo una aplicación que me bloquea el teléfono y es una aplicación que planta árboles, de mentira. Pero cuando llevas 100 horas, que esas 100 horas han sido con lo que yo tardo en escribir el libro y el tiempo que he estado con mis hijos, plantan uno de verdad. O sea que este año no he plantado yo con mis manos, pero uno he plantado. Qué bueno, pues entonces tú ya has hecho las 3 cosas importantes que hay que hacer en esta vida para una vez que dejemos este planeta, ¿no? Decir, bueno, pues dejaste huella, ¿no? Escribir un libro me parece que es algo muy generoso, es una obra de arte y es algo que permite que no sabes quién, ni en qué lugar, ni en qué momento, ¿no? Incorpore algo de lo que tú has escrito que a ti te ha servido, que tiene su respaldo científico, lo incorpore a su vida y lo que sí está garantizado es que un niño, no sabes dónde ni cómo, ¿no? Se pueda beneficiar del cambio de mirada de su padre y de su madre. Esta ha Alex, sido un pues poco la motivación, ¿eh? sí, pues la verdad que es una gran motivación. Por ir un poco terminando, te preguntaría algo que pregunto siempre a las personas que entrevisto, si te nombráramos ministro de Educación y tuvieras la oportunidad de tomar 3 decisiones sin ningún tipo de presupuesto ni limitación en favor de la infancia, ¿qué 3 cambios harías teniendo en cuenta que van a ir directamente a la mejora de la educación? Bueno, mira, se me pone la piel de gallina solo de pensar la posibilidad. Lo primero es que bajaría las ratios, porque si es que es una tristeza, pero es que lo estamos viviendo quien está en aula. Es que lo hablo todos los días con mis compañeros y mis compañeras, da igual el nivel. Infantil y primaria, porque secundaria está en muy mal estado. Este año lo que han hecho ha sido una chapuza. Pero infantil y primaria estamos viendo niños que lleva costándole la escuela durante años, que ahora tienen un lugar, que ahora hablan por los codos cuando eran súper tímidos, que pueden expresar todas sus emociones sin ningún problema. ¿Por qué? Porque las ratios que tenemos son altísimas para que las personas que tenemos ahí se puedan desarrollar completamente. Y eso que con 17 sería suficiente, con 20 ya sería, pero la primero seguro, sin duda, sería bajar las ratios o meter pareja educativa y ampliar las aulas, pero dado que habría que ver cómo se gestionaría, pero en cualquier caso habría que bajar la ratio de alumnos por persona, porque ¿Cuánto cambia sería completamente. lo recomendable? ¿A ti qué número te parecería ideal? A mí eso es muy complicado de saber, pero porque además cuanto más bajas la ratio, más cosas ves, entonces más necesidades ves que puedas cumplir de los niños y de las niñas. O sea, en cualquier caso, lo que tenemos ahora son 25 y yo siempre hago lo mismo. Yo tengo 25 niños y niñas. Eso quiere decir que cada niño de mi clase tiene un 4% de atención mío, que es una mierda. Y perdona que lo diga así, pero es así. Entonces, que en algún momento le puedo escuchar un poco más, pues perfecto, pero es que deja de perder la atención. Y es que lo que nos pasa es que somos malabaristas y tenemos que tener una mirada periférica brutal. Bueno, esta sería una medida que yo creo que con esta nos daría para hablar otro rato largo. Creo que haría otra medida grande que sería de conciliación con las familias.
sea, de trabajo, de conciliación, pues el primer año que estuvieran con sus padres tranquilamente y que hubiera una estructura que se pudiera sostener y que a partir de ahí se pudiera hacer otras estructuras de crianza sin ninguna duda. Y luego yo pondría el trabajo obligatorio de unas horas a otras para que las familias pudieran estar con su familia, o sea, los niños pudieran estar con sus padres por las tardes, ¿no? Porque además creo que por otro lado, si hablamos a nivel de economía, que esto, bueno, dice, bueno, esto sí, la economía, muy bien, es que esos padres van a estar consumiendo con sus hijos en otros espacios y haciendo otras cosas por las tardes o en ratios que se puede hacer, ¿no? O sea, que esta sería como un poco las tres. Yo iría una a la baja de ratios a nivel de educación. Si me pusiera un poco así, habría que dar una vuelta bastante grande a las leyes de educación en cuanto a que pasen a ser más activas y menos pasivas. Venimos de una educación súper pasiva, somos el país que en educación infantil más tenemos a los niños sentados cuando está súper demostrado por todos los sitios que lo que necesitan es moverse y que los espacios estén ajustados a sus necesidades. Y estos son, hay muchos casos en España, pero se puede cambiar. O sea que bueno, que si fuera ministro de Educación quizás haría algunas cositas. Sí, Así que se me ocurre. la conciliación, la segunda y la tercera. La tercera sería esta, quizás. Yo entraría a la ley de educación. Sí. No, mira, haría una cosa que me parece que es fundamental y que no existe, y es acompañamiento a las familias. Las familias están solas. O sea, tenemos la escuela, y la escuela hacemos mucho esta función, tenemos profesionales como tú, pero en realidad no existen servicios públicos que asesoren a las familias y acompañen sobre qué es tener un niño o una niña más allá de el curso preparto que te dan y posparto, si tienes suerte y depende cómo te lo den, ¿no? Pero a partir de ahí se genera un agujero y es, muy bien, yo tengo un niño de 1 año, 2 años y tal, y si quiero me tengo que formar, lo que sea, ya está. Pero creo que tendríamos una sociedad mucho más sana y si hubiera servicios públicos que pudieran acompañar a las familias que lo necesitasen, de oye, no sé cómo gestionar esto, y pudieras ir y acompañar, mira, pues esto es así, porque al final el libro, lo que a mí me pasaba es decir, oye, si en todos los ámbitos está claro qué es lo importante y cómo hay que hacer por ello, luego cada uno lo hace a su manera, porque en la infancia no lo hay, en la crianza no lo hay. Entonces, de ahí nace también Educación GPS. Y estos 6 capítulos que tú has dicho están sintetizados porque, vale, yo te quito el GPS, pero te doy para orientarte una brújula, que le he llamado la brújula para educar, que son estos 6 puntos, ¿no? Qué bueno, me ha encantado. Sí, es verdad, hace falta orientación familiar, pero eso es prevención. Y tú ya sabes que en prevención Claro. no se invierte, no se invierte. Se invierte en intervención. Lo hemos visto en la pandemia, cuánto nos está costando la sanidad pública, porque no nos queda otra, lógicamente, que intervenir de urgencia, ¿no? Pero claro, quien tiene un sistema público fuerte, pues igual lo está soportando mejor, ¿no? ¿Y eso qué es? Pues realmente la prevención, las bases, ¿no? Invertir cuando aparentemente no hace falta, ¿no? Para cuando haga falta, ¿no? Pero siempre funcionamos un poco poniendo parches, ¿no? Cuando venga el problema ya buscaremos una solución, aunque nos Pues cueste eso. dinero, ¿no? Claro, el tema es que luego a lo mejor no hay dinero y entonces, ¿qué hacemos? Ares, me ha parecido muy interesante todo lo que me has contado. Me ha encantado recibirlo de un maestro de aula, de infancia, que trabaja y que tiene también hijos, es decir, que tienes, afortunadamente, has escrito el libro conociendo las dos, ¿no? Las dos perspectivas, ¿no? De profesor, de educador, de padre, ¿no? Y que has creado tu familia. Para ir terminando, a mí sí me gusta siempre terminar con una invitación a algo también libre. ¿Qué quieres decir que yo no te he preguntado y que te parece que es una bonita forma, ¿no? de cerrar esta entrevista? Bueno, pues mira, y esto es en el capítulo 5, que tampoco hemos hablado mucho, pero que es permitirles ser. Y dices, ¿por qué permitirles ser? ¿No? Los niños de hoy en día no les permiten ser. Pues depende de quién y cómo están constantemente haciendo lo que el adulto quiere, ¿no? Y viven en un mundo de adultos constantemente, en el que por suerte, hay entornos vallados de los que no pueden salir para jugar, ¿no? Y cuando podrían estar jugando y habitando la ciudad y disfrutando de ella si fuera segura. Entonces, para mí este último punto sería el valor del juego en la infancia y el permitirles jugar, porque si es que está investigado por todos los sitios, o sea, a nivel de neurociencia, el juego es el que pone más cosas en interacción. El otro día veía una cita que a mí me encanta, que es cuando tú tienes que hacer una conexión cerebral, tardas 400 veces en conectar aquello, pero si lo haces jugando tardas 20, tardas 10. Entonces, habría que meter el juego
en todo que los niños y niñas puedan jugar, ¿no? Que tengan espacios preparados y bien preparados, ¿no? No el parque que ponen, el típico que ponen y les dice cómo tienen que jugar, sino espacios en los que no les digan cómo tienen que jugar, sino que los puedan dar significados diferentes. Y aquí viene el drama. Y el drama es que, bueno, cuando son pequeños, cuando tienen 3, 5 años, pues que están infantil, que es una etapa no obligatoria, y cuando llega a primaria, los niños ya no juegan. Y esto es algo que me parece alucinante. Y un niño que no juega es un niño que no está bien. Es verdad que no juega, como igual que estuviera en 3 años, o en 2 años, o en 5, pero con 7, con 8 se hacen otro tipo de juegos y se necesita seguir explorando. Porque además, antes no tenía las capacidades ni el pensamiento, pero ahora sí, y no te dejan. Por lo cual, hago ahí como un llamamiento al juego en general y después de los 6 años, más. Qué bueno, sí, porque jugar realmente es como la herramienta perfecta, ¿no? Para abrir las puertas al pensamiento y al aprendizaje, ¿no? Sí. Por eso, bueno, a mí me gusta recomendar que si el castigo no es educativo, pero si vas a castigar, no lo hagas quitando el juego, ¿no? Porque estarías haciendo un doble castigo, ¿no? Quitándole lo que más necesita para aprender, ¿no? Y además a través del castigo. Ares, me ha encantado entrevistarte, te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi invitación. Yo, bueno, agradezco tener tu libro entre mis manos, me parece que, ya te digo, que tener libros en casa es un regalo. Creo que si ponemos lo que vale yo qué sé, una cena y lo que vale un libro puede llegar a valer lo mismo, la cena te la comes y has disfrutado quizás el momento que has socializado y eso que te llevas, que ahora también es muy, muy valioso la socialización, pero entre una cena que te la has comido y ya está, y un libro que queda, lo vuelvo a mostrar, ¿no? Que queda en la estantería de tu casa, ¿no? Hasta que se pongan las hojas amarillas, pues eso es cultura. Así que quizás habrá que invertir pues una cena y 2 libros. Para que siempre sea mayor inversión en cultura, ¿no? que en comer. Sí. Que alimentemos también, ¿no? la persona y digamos todo lo que es el espíritu crítico y demás. Bueno, pues Ares, muchísimas gracias. Educar sin GPS, nos has dado la brújula de los 6 temas que recuerdo un poco por tenerlo un poco presente y para invitar a la gente a que te lean, ¿no? La presencia, importante, los cuidados, el darles alas, que esto ya lo dice todo, la importancia de los límites, permitirles ser, que es de lo que nos has hablado al finalizar la entrevista, y bienestar en familia. Educar sin GPS, de la editorial Planeta. Os animo a que si no lo tenéis para la biblioteca de casa, lo pidáis para la biblioteca del pueblo y que esté en las bibliotecas de todas las ciudades, que tengamos libros de educación a nuestro alcance. Gracias, Ares, te deseo lo mejor, que tengas muchos éxitos y nos seguimos viendo por las redes sociales, que es los lugares donde también tenemos que estar compartiendo contenido educativo para reflexionar. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Leticia. Un abrazo grande.